Hola, buenos días. Mi nombre es Alicia Alemán. Yo soy profesora del Departamento de Medicina Preventiva. He tenido otros encuentros y en esta oportunidad estaremos charlando sobre los aspectos que tienen que ver con la selección y análisis de los resultados de un informe de evaluación de tecnologías sanitarias y cómo utilizar la evidencia. Esta presentación la hemos elaborado en conjunto con la química farmacéutica Ana de Mingo. Bueno, para empezar vamos a hacer un breve repaso de qué cosas hemos abordado y aprendido hasta ahora. Aprendimos cuáles son las secciones de un informe de evaluación de tecnología. También hablamos o hemos aprendido y discutido sobre conceptos básicos sobre epidemiología aplicados a la evaluación de tecnologías, también de cómo seleccionar las fuentes de información apropiadas y diseñar estrategias de búsqueda bibliográfica para lo que tiene que ver con este tipo de reportes y también cómo analizar la validez interna y la interpretación de resultados y aplicabilidad de los estudios clínicos aleatorizados y las revisiones sistemáticas. ¿Y de qué hablaremos en esta sección concretamente? Bueno, en esta sección hablaremos de los resultados de las evaluaciones de tecnología. En general, los resultados reportados en un informe de evaluación de tecnología son de enorme interés para decidir si una tecnología, una droga o una tecnología no farmacológica debe ser incorporada a la atención médica. Pero esta información debe reportar sobre resultados que sean relevantes para la salud de las personas. Si yo evalúo una tecnología mirando un aspecto irrelevante, no voy a poder tomar una buena decisión. Estos resultados relevantes pueden ser difíciles de elegir. Y bueno, por esto en estas secciones vamos a abordar esta temática. En esta concretamente hablaremos de variables de interés en relación a la eficacia, efectividad y seguridad de las tecnologías y nos centraremos también en la interpretación en el análisis de algunos, o quizás mejor sería consideración de algunos resultados aportados por la evidencia y que los veremos en algunos ejemplos. Siempre que nos enfrentamos a esto de decidir qué resultados mirar en una evaluación de tecnología, es en realidad un dilema. Y el dilema está dado en las variables que es necesario medir a la hora de decidir si utilizar una nueva tecnología. Entre estas variables, uno siempre en una tecnología tiene que evaluar su eficacia, su efectividad y su seguridad. Estas son ineludibles, sin duda que hay que considerarlas. Pero también hay que mirar otras cosas. No son las únicas estas variables. Interesa también la calidad de vida que genera esa tecnología, los costos que implican para el sistema, la aplicabilidad en el sistema en el que nos movemos. Aparte de esto, la eficacia, la efectividad y la seguridad de una tecnología se pueden medir de diferentes formas. Yo puedo medir la eficacia de un fármaco en el tratamiento de una enfermedad mirando la mortalidad. Espero que el grupo tratado tenga menor mortalidad. Pero en realidad, la forma de medir la eficacia puede tener muchos diferentes tipos de variables involucradas. Por eso, cuando uno lee un informe realizado por otras personas que intenta adaptarlo o utilizarlo, debe estar seguro que ese informe incluye las medidas de la eficacia y seguridad que a mí me interesa considerar en relación a la tecnología que se está estudiando. Entonces, quizás conviene primero hacer un breve repaso de qué consideramos con el término de eficacia y efectividad y qué diferencias hay entre ambas. Entonces, aquí hay una definición, pero básicamente la eficacia mide cómo se comporta un tratamiento en condiciones ideales.
es decir, en un ensayo clínico, por ejemplo. Y la efectividad en realidad es algo que se mide una vez que este tratamiento, el fármaco, o no tiene por qué ser tratamiento, puede ser un dispositivo, puede ser una prueba diagnóstica. La efectividad mide cómo se comporta cuando se empieza a utilizar, qué resultados producen en la población que lo recibe. Entonces, hay una diferencia en de dónde viene la información de una y de otra. Sin embargo, las variables de interés, lo que yo voy a querer medir tanto en la eficacia como en la efectividad, van a ser muy a menudo las mismas cosas. Yo voy a querer medir, por ejemplo, la mortalidad, voy a querer medir el tiempo de sobrevida, diferentes variables, tanto en condiciones de laboratorio como en condiciones de la vida real. Entonces, ¿qué cosas debo yo preguntarle a un informe de evaluación de tecnologías para analizar si es adecuada la forma en que mide la eficacia y la seguridad? Bueno, lo primero que tengo que ver es la patología o la enfermedad que está definida en el informe. Entonces, me interesa saber si la patología de ese informe es la misma en la que yo estoy interesada en usar la tecnología y si está en la misma etapa evolutiva. Yo que sé, si es una patología oncológica, no es lo mismo que el reporte se refiera a un estadio 2 que yo quiera usar la droga en un estadio 4. Y no solamente eso, sino también la línea de tratamiento, si el reporte está considerando una primera línea o si está considerando una tercera línea. El segundo elemento es la población. Me interesa saber, ¿es similar en edad, en sexo? El siguiente es la tecnología y los comparadores descritos en el informe, y esto es muy importante. A menudo uno busca informes de evaluación de tecnología que consideren una droga, pero resulta que el comparador no es el mismo que se utiliza en mi país. A mí me interesa ver si determinada tecnología es mejor a la que se usa como estándar de cuidado. Y en muchos casos, lo que uno ve en los reportes no compara con lo que se utiliza en nuestro país como estándar de cuidados. Entonces, es importante considerar este aspecto. También nos interesa saber si se definieron aspectos como el beneficio clínico que produce la tecnología. Y también qué es necesario para la aplicación de la tecnología y en qué contexto de atención se aplica. Eso también es importante para saber si ese informe a mí me es útil en mi contexto. Entonces, el efecto de la tecnología se mide sobre qué parámetros. Bueno, en realidad la mortalidad siempre es el más importante. Siempre hay que medir el efecto de una tecnología en relación a la mortalidad. Siempre hay que mirarla, aun cuando pueda ser una enfermedad que sea muy poco probable que la mortalidad ocurra, pero siempre debe estar como variable porque es una de las variables más duras, como veremos más adelante. También nos interesa saber, por ejemplo, puede ser muy interesante, de acuerdo a las enfermedades, si reduce los síntomas y signos de la patología. A veces los signos y síntomas son lo más importante que nos interesa reducir. Y también cómo afecta la tecnología a la progresión de la enfermedad. Estos son elementos de eficacia, todos ellos. En relación a la seguridad, siempre se debe reportar, siempre. Nunca una tecnología, y en especial cuando se trata de fármacos, produce solo beneficios. Siempre puede generar eventos adversos, daños, y siempre deben ser evaluados. Nunca puedo tomar una decisión en base a la eficacia, solamente. La eficacia y la seguridad van juntas. Interesa que se establezca bien la frecuencia de eventos adversos comparados con el tratamiento estándar. También puede haber algunos usuarios, grupos específicos de usuarios con más riesgo de padecer eventos adversos, ya sea por su edad o por alguna otra patología que tengan. Esto también debe estar explicitado en el informe, porque si no tengo bien evaluada la seguridad, no voy a poder tomar una decisión adecuada. Bueno, entonces, como dijimos, en esta sección vamos a aproximarnos
a algunos ejemplos vinculados a los dos aspectos de esto que tiene que ver con la elección de resultados de interés. Entonces, variables de resultados de interés y interpretación de resultados aportados por la evidencia. ¿Cuáles son los resultados de interés? Bueno, estos resultados de interés que se aportan difieren en gran medida de qué es lo que estoy considerando. Estoy considerando una tecnología para tratamientos oncológicos, deberé considerar algunos resultados de interés, pero puede ser que también esté considerando una enfermedad que no es oncológica, pero que es crónica, entonces consideraré otros resultados. Y también pueden haber diferentes tecnologías y en base a ellas consideraré los diferentes resultados. Por lo tanto, tengo que considerar muchos aspectos a la hora de decidir cuáles son los resultados que voy a considerar para tomar mi decisión. Entonces, he aquí algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Cuando un resultado es importante para un paciente, este debe ser tenido en cuenta. ¿Y cuándo yo digo que un resultado es importante para un paciente? Se considera que es importante para un paciente cuando acepta usar un tratamiento, el paciente, que mejora un determinado aspecto o resultado, aun cuando pueda provocar algunos eventos adversos, molestias, incomodidades o le resulte costoso. En estos casos, cuando se da sí a esta pregunta, se responde sí el paciente, entonces yo puedo considerar que ese resultado es importante. Acepta recibir el tratamiento que modifica ese resultado, aun cuando pueda producir algunos eventos adversos. Entre estos se encuentran, por supuesto, la mortalidad. Si un tratamiento, una tecnología modifica la mortalidad, eso va a ser importante para el paciente. Pero también hay otros, la calidad de vida, el retraso en la evolución de la enfermedad, síntomas como por ejemplo el dolor, también han sido reportados por los pacientes como muy importantes. Y en esto también de identificar resultados hay que considerar dos tipos de variables que miden resultados. Y son variables de resultados duras y variables de resultados blandos. Entonces, nosotros decimos que una variable es dura cuando son reproducibles de paciente en paciente y también el investigador no está influenciado, no puede modificar ese resultado. Entonces, estas variables duras, que es muy difícil que cambien de observador a observador, como por ejemplo la mortalidad, son muy importantes y siempre deben considerarse. Son aquellas variables en las que estamos más seguros, porque sabemos que no están influenciadas por la percepción del que las mide. Y después hay variables blandas, que están más sujetas a variabilidad de acuerdo a la percepción e interpretación de quien las mide. En consecuencia, el efecto de intervenciones terapéuticas sobre variables blandas se considera menos fiable. Pero hay muchísimas variables que son blandas, por ejemplo, la percepción del dolor, pero son muy importantes. Entonces, igual hay que incluirlas, pero siempre debe pensarse en aquellas variables duras que son ineludibles y también deben incluirse. Muy bien, entonces veamos algunos ejemplos. ¿Qué tipo de variable elegir de acuerdo a los aspectos que acabamos de ver? Bueno, por ejemplo, ¿qué variable debería tenerse en cuenta en esta evaluación de tecnología, que se llama eficacia y seguridad del uso de trastuzumab más quimioterapia en cáncer gástrico metastásicos con sobreexpresión del HER2 en pacientes sin tratamiento previo para enfermedad metastásica? Ahí tienen el link, este es un informe real que está en Brisa y que lo pueden leer. Y estamos hablando de una enfermedad oncológica y un tratamiento con un biológico. Entonces, las variables, como hemos hablado, que están incluidas y que no pueden eludirse son estas. En primer lugar, la variable primaria es la sobrevida global, que es el recíproco de la mortalidad. Y las variables secundarias están calidad de vida, sobrevida libre de progresión, el tiempo hasta la progresión y la respuesta tumoral. Pero acá vimos
claro y casi como natural pensar en esos resultados. Pero hay enfermedades que son diferentes. Entonces veamos un ejemplo bien distinto. Aquí tienen otro reporte de evaluación de tecnologías que se llama Eficacia y Seguridad de adalimumab en el tratamiento de la artritis psoriásica. Entonces acá es una patología completamente diferente. Entonces es diferente también la forma en la que nosotros queremos ver la respuesta a esa tecnología, la variable de resultado. En estas variables de resultado lo que se consideró fue la evaluación de articulaciones periféricas y la evaluación de la afectación de la piel. Afectación de articulaciones periféricas y de la piel. ¿Y qué se consideró? Bueno, se tomaron también índices en los que se evalúa el dolor, se realizó la evaluación global del paciente, la función física, la calidad de vida y otras clínicamente validadas, se utilizaron diferentes tipos de índices y también se realizó evaluación radiológica. Pero también aquí hay que evaluar también la muerte como variable dura. Si bien es en estas condiciones quizás poco probable que ocurra, pero es una eventualidad que debe siempre mirarse. Bueno, pasemos al último punto que tiene que ver con las variables de seguridad. Variable de seguridad tiene que ver con determinar los eventos adversos que se generan como consecuencia de el uso de una tecnología. Como ya dije, los efectos nunca son solo beneficiosos y por tanto toda tecnología que uno aplique va a generar o hay riesgo de que genere algún efecto adverso. Por supuesto que los eventos adversos no son todos de la misma magnitud y ese es un elemento que hay que tener en cuenta, sin duda. Entonces, se clasifican en 5 grados. Eventos adversos leves, moderados, graves, evento adverso grave de mortalidad o discapacidad, con grave riesgo, perdón, de mortalidad o discapacidad, y por último, el grado 5 siempre es la muerte. Entonces, en realidad se describen estos eventos adversos en forma detallada de acuerdo al tipo de sistema que afecten y se consideran o se definen como severos aquellos que están entre grado 3 y grado 5. Y estos eventos severos pueden requerir la suspensión del tratamiento, o sea que son fundamentales que sean evaluados y muchas veces es a través de la medida de la efectividad cuando uno identifica, a veces en números acotados de pacientes en estudio, uno no ve eventos, no hay tiempo para que se vean eventos adversos con riesgo de mortalidad o discapacidad y esto se identifica más tardíamente en registros más grandes. Entonces, solo a modo de ejemplo, les muestro acá una clasificación de eventos adversos gastrointestinales. Y veamos, por ejemplo, cómo se describe la anorexia. La anorexia es un evento adverso que se ve con cierta frecuencia en diferentes tratamientos. El grado 1 es la pérdida de apetito sin cambios en los hábitos alimentarios, es leve. Alteraciones de la ingesta oral sin pérdida ponderal sería un grado 2, pero después está el 3 y el 4 que aumenta el porcentaje de pérdida ponderal, el 4 es riesgo de mortalidad y el 5 es la muerte. Bueno, espero que les haya sido útil. Las dudas siempre las pueden plantear en los foros y agradezco mucho su atención en esta presentación.